El monarquismo benedictino. Tú, quien quiera que seas, que corres hacia la patria celestial, practica con la ayuda de Cristo esta pequeña regla, y entonces llegarás, Dios mediante, a las más elevadas cumbres de la doctrina y la virtud. Esto lo dijo Benito de Nursia. Anteriormente vimos que cuando la iglesia se unió al imperio y quedó así convertida en la iglesia de los poderosos, hubo muchos que, sin abandonarla, se apartaron de ella para llevar vidas de particular renunciación, y que este fue el origen del monaquismo. Aunque en aquella sección vimos ya cómo el ideal monástico se propagó del oriente de habla griega al occidente latino, por ejemplo en el caso de Martín de Tours, el hecho es que en aquella época el monaquismo era todavía un fenómeno principalmente oriental, cuyos centros más importantes estaban en Egipto, Siria y algo más tarde en Capadocia. Los monjes que había en Occidente no hacían sino imitar lo que habían aprendido u oído de sus congéneres de Oriente. El monaquismo oriental, sin embargo, no se adaptaba del todo a la Europa occidental. Aún aparte de las diferencias del clima que impedían que los monjes occidentales llevasen la misma vida que llevaban los de Egipto, había diferencias marcadas en cuanto al modo de ver la vida cristiana y la función del monaquismo en ella. La primera de estas diferencias provenía del espíritu práctico que los romanos habían dejado como su legado a la Iglesia occidental. El cristianismo latino no veía con buenos ojos los excesos a que los anacoretas del Oriente llevaban la vida ascética. El propósito de la vida ascética, como el de toda práctica atlética, no es destruir el cuerpo, sino hacerlo cada vez más capaz de enfrentarse a toda clase de pruebas. Por tanto, el ayuno hasta la emaciación o la falta de sueño por el solo propósito de castigar el cuerpo no eran bien vistos en Occidente. Además, como parte de este espíritu práctico, buena parte del monaquismo occidental tenía el propósito no sólo de lograr la propia salvación, sino también de llevar a cabo la obra de Dios. Muchos de los monjes de Occidente utilizaron la disciplina monástica como un modo de prepararse para la obra misionera. Tales fueron Columba y Agustín, y en el transcurso de esta historia veremos que hubo miles de monjes que siguieron la pauta trazada por ellos. Otros de entre los monjes occidentales trataron de oponerse a las injusticias y crímenes de su tiempo. Símbolo de ellos es Telémaco, el monje que a principios del siglo V se lanzó a la arena en el circo romano y detuvo un combate de gladiadores. La multitud enfurecida y supuestamente cristiana lo mató. Pero a partir de esa fecha, y en respuesta a la acción de Telémaco, los combates de gladiadores fueron prohibidos por el emperador Honorio. Otra diferencia entre el monaquismo griego y el latino es que este último nunca sintió la enorme atracción hacia la vida solitaria que dominó buena parte del monaquismo oriental. Aunque en el occidente hubo algunos ermitaños solitarios, y aunque algunos de los más famosos monjes occidentales practicaron por un tiempo ese género de vida, a la larga el ideal del monaquismo occidental fue la vida en comunidad. Por último, el monaquismo occidental rara vez vivió en la tensión constante con la iglesia jerárquica que caracterizó al monaquismo oriental, sobre todo en sus primeros tiempos. Hasta el día de hoy, en las iglesias orientales, el monaquismo sigue su propio curso, prestándole poca atención a la vida de la iglesia en general, excepto cuando algún monje es requerido para ser hecho obispo. En el occidente, por el contrario, la relación entre el monaquismo y la jerarquía eclesiástica siempre ha sido estrecha, excepto en los momentos en que la corrupción extrema de la jerarquía ha llevado a los monjes a tratar de reformarla,
el monaquismo ha sido el brazo derecho de la jerarquía eclesiástica, y en más de una ocasión los monjes han reformado la jerarquía, o la jerarquía ha reformado un monaquismo decadente. En cierto modo, el monaquismo occidental encontró su fundador en Benito de Nursia. Antes de él había habido muchos monjes en la iglesia occidental, pero solo él logró darle al monaquismo latino su propio sabor. De tal modo que, a partir de él, el monaquismo no fue ya algo importado del oriente griego, sino una planta autóctona. Vamos a ver la vida de San Benito. Benito nació en la pequeña aldea italiana de Nursia alrededor del año 480. A fin de colocar su vida dentro del marco de los acontecimientos que hemos narrado anteriormente, recordemos que Odoacro depuso al último emperador de Occidente en el 476 y que para el año 493, cuando Benito comenzaba su adolescencia, toda Italia estaba en manos de los ostrogodos. La familia de Benito pertenecía a la vieja aristocracia romana y es de suponerse que en su juventud presenció las tensiones entre católicos y arrianos que caracterizaron esa época en Italia. Cuando tenía unos 20 años de edad, Benito se retiró a vivir solo en una cueva donde se dedicó a un régimen de vida en extremo ascético. Allí llevó una lucha continua contra las tentaciones. Durante esta época, nos cuenta su biógrafo, Gregorio el Grande, el futuro creador del monaquismo benedictino se sintió sobrecogido por una gran tentación carnal. Una hermosa mujer, a quien había visto anteriormente, se le presentó ante la imaginación con tal claridad que Benito no podía contener su pasión y llegó a pensar en abandonar la vida monástica. Entonces, nos dice Gregorio, recibió una repentina iluminación de lo alto y recobró el sentido, y al ver una maleza de zarzas y ortigas, se desnudó y se lanzó desnudo entre las espinas de las zarzas y el fuego de las ortigas. Después de estar allí dando vueltas mucho tiempo, salió todo llagado. A partir de entonces, nunca volvió a ser tentado de igual modo. Sin embargo, tales excesos no eran característicos del joven monje, para quien la vida monástica no consistía en destruir el cuerpo, sino en hacerlo apto instrumento para el servicio de Dios. Pronto la fama de Benito fue tal que un grupo numeroso de monjes se reunió alrededor suyo. Benito los organizó en grupos de 12 monjes cada uno. Este fue su primer intento de organizar la vida monástica, aunque tuvo que ser interrumpido cuando algunas mujeres disolutas invadieron la región. Benito se retiró entonces con sus monjes a Montecassino, un lugar tan apartado que todavía quedaba allí un bosque sagrado, y los habitantes del lugar seguían ofreciendo sacrificios en un antiguo templo pagano. Lo primero que Benito hizo fue poner fin a todo esto talando el bosque y derribando el altar y el ídolo del templo. Entonces organizó allí una comunidad monástica para varones, cerca de otra que fundó para mujeres su hermana gemela Escolástica. Allí su fama fue tal que venían a visitarlo gentes de todas partes del país. Entre estos visitantes se encontraba el rey ostrogodo Totila, a quien Benito reprendió diciéndole: «Haces mucho daño y más has hecho. Ha llegado el momento de detener tu iniquidad. Reinarás por 9 años y al 10º morirás». Y según señala el biógrafo de Benito, Gregorio el Grande, Totila murió, como lo había predicho el monje, durante el 10º año de su reinado. Pero la fama de San Benito no se debe a sus profecías ni a su práctica ascética, sino a la regla que en el año 529 le dio a la comunidad de Montecassino y que pronto se volvió la base de todo el monaquismo occidental. Vamos a ver la regla de San Benito. El enorme impacto de esta regla no se debió a su extensión, pues cuenta solo con 73 breves capítulos que pueden leerse fácilmente en 1 o 2 horas.
Ese impacto se debió más bien a que, de forma concisa y clara, la regla ordena la vida monástica de acuerdo al temperamento y las necesidades de la Iglesia occidental. Comparada con los excesos de algunos monjes del Egipto, la regla es un modelo de moderación en todo lo que se refiere a la práctica ascética. En el prólogo, Benito les dice a sus lectores que se trata de constituir una escuela para el servicio del Señor. En ella no esperamos instituir nada grave ni áspero. En consecuencia, a través de toda la regla rige un espíritu práctico y a veces hasta transigente. Así, por ejemplo, mientras muchos de los monjes del desierto se alimentaban solo de agua, pan y sal, Benito establece que sus monjes han de comer 2 veces al día y que en cada comida habrá 2 platos cocidos y a veces otro de legumbres o frutas frescas. Además, cada monje recibirá 1/4 de litro de vino al día. Todo esto, naturalmente, se hará solo cuando no haya escasez, pues de haberla los monjes deberán contentarse con lo que haya, sin quejas ni murmuraciones. De igual modo, mientras los monjes del desierto trataban de dormir lo menos posible y de que su sueño fuese incómodo, Benito prescribe que cada monje tendrá, además de su lecho, una manta y una almohada. Al distribuir las horas del día, separa entre 6 y 8 para el sueño. Aún en medio de su moderación, hay 2 elementos en los cuales Benito se muestra firme. Estos son la permanencia y la obediencia. La permanencia quiere decir que los monjes no deben andar vagando de un monasterio a otro. Al contrario, según la regla, cada monje ha de permanecer el resto de su vida en el mismo monasterio en que ha hecho su profesión, a menos que por alguna razón el abad lo envíe a otro lugar. Esto, que puede parecer una tiranía, lo ordenó Benito para poner remedio a una situación en la que había quienes se dedicaban a ir de monasterio en monasterio, disfrutando de su hospitalidad por algún tiempo, hasta que comenzaba a exigirles que llevasen junto a los demás monjes las cargas del lugar, o hasta que empezaban a tener conflictos con el abad o con los otros monjes. Entonces, en lugar de aceptar su responsabilidad o de resolver esos conflictos, se iban a otro monasterio, donde pronto surgían los mismos problemas. La permanencia fue una de las características de la regla que más hicieron sentir su impacto, pues le dio estabilidad a la vida monástica.